de la Policía Federal. Entonces me preguntaron por mi nombre y la profesión. Y entonces yo les dije, bueno, me llamo Fernando Baeza y soy abogado y agricultor. Bueno, ¿y qué siembra? Pues siembro discordias. Y ya me dejaron pasar. Oiga, Fernando, yo tengo un hermano que le repatea que lo detengan en esos retenes, le molesta mucho. Y lo pararon una vez viniendo a Juárez. Y su nombre, tal, fulano tal. ¿A qué se dedica? Soy radio escucha. Ah, está bueno, pase. Bueno, muy bien, vamos, si les parece, vamos iniciando con el webinar del día de hoy. Bienvenidos a todos nuestros asociados y los aliados de Desarrollo Económico de Chihuahua y Desarrollo Económico de Ciudad Juárez. Hoy, 27 de julio, estamos dando la bienvenida a nuestro webinar, donde en un hecho inédito y la verdad, pues altamente deseable, tenemos como invitados a 4 exgobernadores de nuestro los iré mencionando de acuerdo al periodo en el que, a su periodo de gobernación, de gobernatura, iniciando con el licenciado Fernando Baeza, posteriormente nuestro contador Francisco Barrio, posteriormente el contador Patricio Martínez, que ya nos aclaró también muy puntualmente su grado, ¿no? Y finalmente el licenciado Reyes Baeza. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le cedo la palabra a Miguel Guerrero, presidente de Desarrollo Económico de Chihuahua. Adelante, estimado Miguel. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, pues quisiera comenzar por agradecer a los 4 exgobernadores ya previamente presentados. Señores, quisiéramos darle las gracias por dedicarnos este tiempo a los desarrollos económicos tanto de Chihuahua como de Juárez. Pero en esta ocasión no solamente nos acompañan, como ya lo había yo comentado anteriormente, no solamente nos acompañan miembros de desarrollo económico, nos acompañan empresarios, compañeros, ciudadanos, todos preocupados por un mejor estado, por un mejor Chihuahua, y es por eso que, bueno, pues este mensaje de unión que ustedes brindan, pues es extraordinario, dejando de lado todo tema personal, político, partidista, por enfocarse específicamente en una mejor calidad de vida para los ciudadanos, por un mejor Chihuahua, por un mejor estado. Creo que este mensaje de unidad ha replicado en la República, ha tenido gran eco, porque sin duda alguna todos tenemos que estar llamados a la unión, en este caso empresarial, que es lo que nos corresponde, que créanme que hemos venido trabajando duro en ese tema. No hay necesidad de describirles el organismo que representamos, porque ustedes lo conocen bien, Desarrollo Económico, un organismo que tiene ya 47 años de existencia y que hoy por hoy, bueno, pues tanto Álvaro Bustillos como un servidor tenemos esta gran responsabilidad. Y este es un llamado para mantener la unidad constante, tanto empresarial como gubernamental, entendiendo que si le va bien a nuestros gobiernos, pues nos va bien a todos. Hoy por hoy nos une un tema de la pandemia, pero viene también el tema económico, el tema social y desde luego vendrá en algún punto el tema político. Es así como yo les doy las gracias y la bienvenida a todos ustedes, señores, también a nuestros compañeros agremiados que hoy se suman a esta conferencia. Muchas gracias a todos y cedo la palabra a Álvaro Bustillos de Desarrollo Económico Juárez. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias por cederme la palabra. Pues también darle la más cordial de las bienvenidas aquí a los gobernadores. Pues la idea aquí era platicarles un poquito de la unión, que nos dieran el ejemplo de esto que han venido, este ejercicio que ellos han venido haciendo durante este año, que lograron poner ahí el tema político a un lado y se unieron con un fin para un mejor Chihuahua. Les comentábamos de lo de desarrollo económico. Estamos manejando una campaña de comunicación muy extensa que se llama Sabemos Chihuahua. El enfoque es poder llegar y dar a conocer todos esos esfuerzos que estamos haciendo como iniciativa privada a todas esas personas más marginadas, más necesitadas. Y la idea, pues, con este mensaje de tenerlos ustedes aquí en estas conferencias que nos están dando, es también con el sentido de mandar ese
ese mensaje de unidad y de que estamos muy unidos, tanto el grupo de Chihuahua como el grupo de Juárez. Sin extenderme mucho, pues mucha experiencia aquí política, después de las gobernaturas que ustedes tuvieron, fueron secretarios de Estado, senadores, etcétera, y la idea es aquí, ante los retos que tenemos como Estado, qué oportunidades estamos viendo, ese llamado a la unión ante la pandemia, que es uno de los retos sin dudas más relevantes de lo que ha pasado en el último siglo, y pues con eso darles la más cordial de las bienvenidas. Felicidades, gracias por estar aquí y les cedo la palabra. Adelante, licenciado Fernando Baeza. Bueno, de todos, muchísimas gracias por esta oportunidad que para nosotros es muy importante, que los empresarios de Chihuahua se unan y se comprometan para hacer lo que les corresponde en el ataque tanto a la enfermedad como a las consecuencias económicas y sociales. Quiero destacar de manera muy importante la participación del sector privado a nivel nacional para buscar también cómo comprometerse con un auténtico sentido de responsabilidad social en las tareas que México tiene presentes. Y quiero destacar, porque a veces se le da un cariz de carácter meramente político a la participación del sector empresarial en el incremento sin precedentes de los salarios mínimos, que es una forma de reafirmación del compromiso que tiene el capital privado con la sociedad. Y en segundo lugar, algo que es profundamente trascendente, tu participación para mejorar las condiciones de retiro, de jubilación de los trabajadores de México. Esto es un paso muy importante y creo que todos tenemos que seguir ahondando para romper el desequilibrio que tiene México en materia de redistribución del ingreso. Ahora, querían ustedes conocer la génesis de esto, cómo fuimos uniéndonos en torno al programa del gobernador para combatir la pandemia y obviamente las consecuencias políticas, económicas y sociales. Empezamos en primera instancia, Patricio y un servidor, pensando con empresarios de Chihuahua, Samuel Kalish, Luis Corral de Cuauhtémoc, cómo podíamos participar en el programa alimentario de Chihuahua, cómo podíamos paliar esas necesidades que tienen los más indigentes o que tiene un sector el menos favorecido de la sociedad para mitigar uno de los problemas, el impacto, que dicho de manera más clara, el impacto que el hambre iba a tener como consecuencia de la parálisis económica provocada por la contención de la pandemia. Entonces, fuimos Patricio, Samuel Kalish y Luis Corral con el gobernador invitados a un desayuno ahí en Palacio de Gobierno. Y le hicimos saber el propósito que teníamos de reunirnos primero como personas y luego con los empresarios para paliar algunos de los efectos nocivos de la pandemia. Pero él fue muy amable y no se limitó a exponernos un plan de alimentos, sino el programa genérico para atacar el problema de salud y las consecuencias de que he venido hablando. Ahí nació pues el compromiso. Nos convenció de lo bien estructurado que estaba el proyecto y de abrir la mira, no limitarnos al programa alimentario, sino abrir la mira y entonces apoyar en todo el programa diseñado por el gobernador, que estaba además avalado por las gentes más ilustradas en el tema de salud y la pandemia. Entonces, dado ese convencimiento, bueno, subimos la mira y en lugar de quedarnos solamente en el programa alimentario, en donde íbamos a tener funciones meramente operativas, nos fuimos al proyecto general planteado por el gobernador. Desde luego, pues la idea era
no actuar solamente en un tema, sino en el tema de carácter general. Pero ya no con funciones operativas, sino con funciones de carácter Asesores. de carácter de asesores, pero en funciones no operativas. Así fue el compromiso. Luego convocamos al gobernador Barrio y hicimos lo propio con el gobernador Baeza, con Reyes. Así fue como se inició. Entonces, ya dejo a mis compañeros que continúen pues con las expresiones, cómo se fueron adhiriendo o el carácter que quieran dar a su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. Le cedemos la palabra al gobernador Barrio. Adelante. Muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de dirigirnos pues a una audiencia tan numerosa y tan importante. Yo quiero empezar por decir que para mí, de veras, esta es una experiencia fuera de serie, de veras, extraordinaria. Digo, me ha tocado vivir mil cosas de todo tipo a lo largo de mi vida, pero nunca me imaginé participando en un grupo de trabajo como este, con los antecedentes que hay entre nosotros, que si hay algún grupo que podría tener motivos para que hubiera agravios y que hubiera aquí resentimientos, pues podría ser este. Y la verdad es que ha sido una dinámica increíble de respeto, de colaboración, de comunicación extraordinarios. Yo les quiero decir que de veras, para mí ha sido una delicia trabajar con mis colegas. O sea, ha sido algo que he disfrutado y es algo que me sorprende mucho, me maravilla que se haya podido dar esto. Aquí hay una serie de cosas que creo que vale la pena destacar. Miren, por un lado, la costumbre, la tradición en nuestro país es que el exgobernador nunca es profeta en su tierra. El exgobernador tiene que desaparecer y normalmente no está en el escenario. Es más, ni siquiera a veces es bien visto que el exgobernador ande por ahí demasiado visible. Luego, el que está en ese momento en la silla, se las sabe todas. Él no necesita preguntarle a nadie. Entonces, que el gobernador Corral también haya tenido esa actitud de apertura, incluso yo digo de cierta humildad, de buscarnos, de apoyarse en nosotros y de veras con esa candidez que nos ha dicho, oiga, necesito, ayúdenme a ver, ayúdenme aquí a pensarle y ayúdenme a generar soluciones en esto. Ha sido un ejercicio, de veras, muy, muy padre, muy estimulante. Luego, miren, esa iniciativa que ahorita ya mencionó Fernando Baeza, él fue el que me invitó a mí a que sumáramos esfuerzos en esto. Pues también, sin la iniciativa esa de Fernando, pues no estaríamos aquí. Y entonces, bueno, se hablaba pues de un esfuerzo para ver cómo le ayudamos al gobernador Corral. Pues miren, yo quiero decir también esto, y ya con esto concluyo para dejar oportunidad a mis compañeros. Para mí, apoyar a Javier Corral, bueno, pues es algo que viene de manera natural, obligada, porque pues la relación que hemos tenido él y yo de años y años, una relación muy cercana, muy de afecto, de comunión en lo político. Entonces, bueno, que me pidan a mí apoyar a Corral, pues no tiene ningún chiste, hombre, no es ningún mérito que yo apoye a Corral, es algo que se haría, yo lo haría siempre, pero que los tres exgobernadores emanados del PRI hayan asumido ese compromiso tan fuerte como lo han hecho, y que no nomás de palabras, o sea, se ha demostrado en los hechos, en reuniones de trabajo formales, muy ricas, muy productivas, que ellos tres estén en ese compromiso con el gobernador Corral. Miren, de veras es algo muy, muy sorprendente, extraordinario, hombre, que debemos todos los chihuahuenses valorarles mucho y agradecerles mucho a mis colegas
Fernando Baeza, Patricio Martínez y Reyes, ¿verdad? Porque habla pues de veras de una generosidad, de un amor por nuestra tierra que va por encima de todo. Y hasta ahí la dejo para no alargarme más. Muchas gracias, gobernador. Gracias por sus palabras. Le cedemos la palabra al gobernador Patricio Martínez. Adelante. Gracias, muchas gracias. Creo que con las palabras que hemos escuchado del gobernador Baeza y del gobernador Barrio, queda muy claro que ni Pancho Barrio es más panista que chihuahuense, ni Fernando Baeza más priista que chihuahuense, y creo que lo mismo podemos decir Rey de un servidor. Ante las circunstancias, desgracias, dificultades que se avisoraban por allá en la primavera, fue que decidimos unir esfuerzos, presencia, para una sola causa, Chihuahua. Se veía un panorama negro, difícil. En el horizonte no veíamos un signo positivo. Desgraciadamente, esto se ha ido realizando aún más allá de lo que imaginamos muchos en Chihuahua, en México y en el mundo. Estamos metidos en un problema gigantesco y no podemos hacer nada por lo que está ocurriendo en Brasil, o en Europa, o en Asia, ni siquiera por lo que ocurre en Puebla o en Veracruz, pero sí podemos hacer mucho por lo que está ocurriendo en Chihuahua. Lo primero que tenemos que hacer es que la unidad, siempre indispensable y siempre promovida en el discurso, hay que llevarla al terreno de los hechos. Creo que no hay mayores diferencias en todo lo que han sido las luchas político-partidistas electorales de los últimos 30 años. No hay más grandes diferencias entre nosotros que las que hubo entre Francia y Alemania en los años 30, 40, con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Y no hay nada más satisfactorio para el europeo y para la historia del mundo que ver aquella fotografía de Konrad Adenauer y Charles de Gaulle haciendo un acuerdo de paz y amistad que regresaba la página triste, dolorosa de la guerra y la invasión de Alemania a Francia, con todos sus millones de muertos y con todas sus consecuencias de desastre para la economía y para las familias de Europa y del mundo, que ver esa fotografía en donde se deja atrás ante las circunstancias difíciles, no hay nada más que tomar el ejemplo. Me parece que hoy estamos buscando, con nuestra participación y presencia, apoyar una causa, la terrible dificultad que enfrenta la sociedad, con todas sus aristas tan filosas, que hacen sangrar por todos lados a la sociedad, a las familias, a las personas. El luto que ha llegado a Chihuahua, esperamos que con una nueva toma de conciencia ante los peligros que tiene el manejo inadecuado de este problema de salud, logremos atemperar la nueva ola de contagios que se está presentando. Sí, el mundo ya era un hombre Dios. Yuval Noah Harari lo decía en sus obras, que ya el hombre tenía la gran capacidad de crear vida y de ser tan absoluto como aquel que era capaz de crear la vida y de mover al mundo. Sin embargo, llegó un virus tan pequeño como una molécula y todo lo está destruyendo, todo lo está cambiando. Me parece que el desarrollo económico de Chihuahua y de Juárez están llamados a tener un nivel preponderante, definiendo cuál es la prioridad, en dónde está el sano equilibrio, economía o salud. ¿Para qué queremos una gran empresa con una gran economía si lo que tiene es un mercado destruido? Vemos, por ejemplo, cómo hubo grandes presiones para el gobierno del Estado, para las autoridades, para que se abriera la contingencia del aislamiento. Y bueno, se abrió parcialmente, pero se abrió. ¿Y cuál fue el resultado?
tristemente el problema no era la autorización del gobierno del estado, del municipio. El problema que había era el mercado desaparecido. Se abrieron los negocios y se encontraron con que no hay clientes porque el mercado está desaparecido. Y me parece que la época post-COVID, que pronto, espero, deseamos todos los humanos que lleguemos a ella, nos va a presentar los grandes retos de toda la destrucción que está dejando el problema de la salud y que tendrá que inventarse un mundo nuevo. Así como el telegrama y el telégrafo desaparecieron con el WhatsApp, como muchas otras cosas han desaparecido con la tecnología, el virus se está encargando de cambiar muchas cosas. Por ejemplo, esta empresa, a través de la cual nos estamos comunicando, Zoom, hoy vale más que muchas compañías de aviación mundiales. ¿Por qué? Porque la necesidad de comunicación como esta que estamos teniendo, virtual, vino a darle un nuevo cariz a los viajes de negocios, una nueva forma, a las juntas de consejo, a las reuniones de técnicos y empresarios para desarrollar sus tareas. Esto, pues, nos da un ejemplo de todos los cambios que están ya encima y que tenemos que ver en el caso de Chihuahua, que es la parcela que tenemos, como alguna vez me lo dijo el señor gobernador Baeza, que es la que tenemos que cuidar, cómo vamos a ir saliendo primero del problema de salud. Me parece que hablar de política y hablar del 21 es un tanto lejano en los hechos por toda la volatilidad que se está presentando en las actividades de la sociedad. Yo quiero dejar aquí un mensaje de reconocimiento a mis colegas que en este tiempo y en estas reuniones me han permitido brevar en sus experiencias, en sus conocimientos, en todo lo que ha permitido que tengamos un desempeño, los cuatro, no sumando 4, sino multiplicando 4 por 4 de 16, no 4 en 1 más 1 más 1. Realmente es un efecto multiplicador el que se da, en donde lo mismo podemos estar apoyando al gobierno del Estado en su lucha tan desigual, tan incomprendida, cuando se ha hecho un diagnóstico desde el principio sobre lo que es este problema de la pandemia. El mundo necesita de líderes para poder enfrentar este problema. Y en el caso de México es igual, y en el caso de Chihuahua no es diferente. Se necesita que salgan los líderes a hacer un liderazgo real, no dirigentes, no gerentes, no otra cosa, líderes sociales positivos que traigan un mensaje de aliento a la población y de que habremos de salir adelante. Pongo un ejemplo. Los mayores problemas que enfrentamos el gobernador Barrio y un servidor en nuestras funciones en aquellos momentos, yo presidente municipal, el gobernador, fue el gran crack del error de diciembre. Viene un problema que se prolonga más allá del sexenio del gobernador Barrio, me toca a mí todavía enfrentarlo, y vimos a un presidente Zedillo que por sobre cualquier cosa se fijó la tarea de sacar al país adelante y lo hizo aún a costa de posiciones político-partidistas y de posiciones que se podrían haber buscado retener, pero él lo que buscó fue aplicar las recetas económicas, macroeconómicas que en aquel momento se necesitaban para sacar a la economía y al país de la postración en la que se encontraba. Me parece que el problema que estamos enfrentando hoy en salud, en sociedad, en economía, en finanzas, en microeconomía, tendremos que hacerlo con una fuerza única de voluntad. El trabajo de sus hijos sacará adelante a México y sacará adelante a Chihuahua. Pongo otro ejemplo de Alemania, al que no debemos dejar de lado como un ejemplo de reconstrucción. En 1945 quedan destruidas su sociedad, sus gentes, sus recursos humanos, su planta productiva, queda destruido su espíritu nacional
y para 1953, 52, Alemania ya estaba teniendo superávit y estaba teniendo ya una alta producción. Todo por la capacidad de organización, el trabajo de sus hijos y sus liderados como el de Konrad Adenauer y Ludwig Erhard. Yo creo que en este caso debemos tomar los mejores ejemplos para salir adelante. Termino aquí por lo interesante que deben de resultar las pláticas que vengan de mis colegas y sobre todo el intercambio de preguntas y respuestas que pueda haber. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Cedemos la palabra a José Reyes Baeza, el gobernador José Reyes Baeza. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigas, amigos todos. Agradecer a Álvaro, a Miguel, a todas y a todos los integrantes de Desarrollo Económico de Juárez y de Chihuahua la oportunidad para estar enlazados este mediodía platicando de temas que a todos nos congregan, a todos nos convocan, nos interesan, tanto los de coyuntura o el tema de coyuntura angustiante, preocupante como es la pandemia y sus efectos, y algunos otros temas. Yo quiero comentar, y cuando escuchaba a mis compañeros me venía a la mente, ¿quién iba a pensar que a quienes nos tocó la oportunidad de vivir de cerca la elección de 1986, varios de los que estamos en este foro éramos muy pequeños, apenas en la adolescencia o la juventud temprana, pero, o la elección del 92, elecciones muy enjundiosas, elecciones con una gran pasión, como le imprimimos la pasión los chihuahuenses a toda actividad que desarrollamos, y la política no es la excepción. Por ello y por muchas cosas se ha dicho que los ejercicios democráticos de Chihuahua terminaron siendo ejemplo nacional, y Chihuahua y alguna otra entidad se convirtieron en el paso, o en el canal, o en el conducto para migrar de las condiciones que tenía el país en cuanto a procesos electorales se refería, a una verdadera democracia, a una democracia representativa, una democracia en donde los ciudadanos resolvían quién o quiénes los representarían. Así se abrió la puerta a la democracia en México. Chihuahua fue una de las entidades que permitió esa incursión. Pero finalmente aquellos años a todos nos parecían que la división y el enfrentamiento entre grupos políticos, entre sectores de la sociedad, incluso familias, habían de perdurar para siempre, y no. El estar reunidos hoy realmente es un gran ejercicio que nos permite hacer recuentos también históricos de la historia reciente y decir que los chihuahuenses, como sabemos defender nuestros principios, ideales, filosofía, convicciones, también sabemos dejar de lado nuestras diferencias, y si pudiese existir algún agravio pasado, dejarlo de lado también para encontrar nuestras grandes coincidencias, la más importante, la más relevante, precisamente Chihuahua y los chihuahuenses, nuestras familias. Y eso es lo que nos tiene hoy sentados a la mesa en el reconocimiento de nuestras diferencias naturales, saludables que tenemos como parte de una comunidad, de una sociedad, pero también tratando de encontrar cómo podemos aportar lo mejor de nosotros, cada quien, para que salgamos lo mejor posible de esta lamentable circunstancia por la que estamos atravesando. Y me refiero específicamente a la coyuntura, a la pandemia. Ahora, ¿qué ha sucedido en estos últimos días o semanas a partir de que nos pusimos los exgobernadores de acuerdo con el señor gobernador para aportar algo, lo más modesto, pero aportar algo que permitiera ir dando pasos adelante y contener este oleaje terrible de contagios en el país?
y evitar la pérdida de lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es la pérdida de la salud y la pérdida de la vida. Decimos los abogados, la vida como bien jurídicamente tutelado de mayor valor. Empezamos a bosquejar una serie de ideas, muy valiosas todas por parte de mis compañeros exgobernadores, en diferentes reuniones de trabajo como esta que tenemos hoy. Y de ahí surgieron algunas ideas interesantes. Y concluimos en definir algunas premisas esenciales. Menciono algunas de ellas. Primero, el virus llegó para quedarse y tenemos que buscar y encontrar la manera de cohabitar, de convivir con el virus. Otra premisa relevante que fue concluyente o parte de las conclusiones de las reuniones fue que tendríamos que encontrar la forma de hacer compatible el cuidado de la salud con la apertura gradual de la economía del país, de la economía de Chihuahua. Y esto partiendo de la base de que el aislamiento no puede ni debe ser permanente, pues es una medida transitoria, el aislamiento social. Y entonces esto necesariamente nos llevaba a una conclusión fundamental. Tendríamos que impulsar un proceso de autorregulación con todos nosotros, generando una conciencia colectiva, ciudadana, que permitiera arraigar profundamente en el ánimo personal, en el consciente y en el subconsciente de cada quien, que tenemos que vivir con esta realidad y que tenemos que cuidarnos para hacer posible preservar la salud y hacer posible preservar la economía. Que no es posible preservar la economía si no somos capaces de autorregular nuestro tránsito cotidiano en las calles. Y esto es fundamental. Partiendo pues de esa base, decíamos, es un imperativo que la propia sociedad y desde el gobierno con el liderazgo del gobernador se convoque a una gran cruzada, una cruzada en la que participe la sociedad en su conjunto. Y participen los empresarios como lo están haciendo, los comerciantes, los industriales, los pequeños empresarios, y también participen los maestros y los jóvenes y los adolescentes y los niños, y participen también los trabajadores, los obreros, en fin, que la sociedad se mueva en su conjunto y que logremos desde Chihuahua generar esta nueva cultura que pueda replicarse en el resto del país como una cultura que lleve una convicción. No todo se puede lograr desde los actos de autoridad del gobierno, del Estado o del gobierno de la República. Se tiene que lograr a partir de la convicción individual y de la convicción social de que estamos en un riesgo latente, actual, presente, permanente, que nos obliga a actuar de manera diferente. Estas reuniones de trabajo, estas reuniones de diálogo, que han encontrado eco con el señor gobernador, han permitido que los exgobernadores un poco dejemos, perdón que lo diga coloquialmente, la polilla un poco de lado y que aportemos ideas y que nos movamos en torno a propósitos que son fundamentales en la nueva era que nos ha tocado vivir. Yo por eso reconozco la excelente disposición de mis colegas exgobernadores, dicho con afecto y con respeto, a Patricio, a Pancho, a Fernando, a don Fernando Baeza, a todos, la gran apertura que han tenido, la gran disposición que tienen, y por supuesto el gobernador, el que nos abra este espacio de diálogo también, para ir penetrando y calando con las ideas de todos, las de ustedes, las del vecino, las del ama de casa, finalmente para que todos juntos logremos el propósito central, que es la preservación de la vida y la activación de la economía con todo el vigor, con toda la fuerza que caracteriza al sector privado de Chihuahua, y por supuesto de todo el estado.
Ahí lo dejamos por lo pronto. Muchísimas gracias. Con estas palabras de licenciado Reyes Baeza concluimos nuestra primera ronda de opiniones de nuestros invitados. Le cedemos la palabra a Miguel Guerrero. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos los exgobernadores que hicieron su exposición. Creo que para todos es sumamente ilustrativa y quisiera continuar por hacer algunas preguntas de los participantes, de quienes están atendiendo a la reunión. Quisiera comenzar por Samuel Cálich Valdés. ¿Consideran que el rol del gobierno y la sociedad han o deben cambiar ante estas circunstancias? Para cualquier gobierno no le es posible controlar la sociedad si esta individualmente no se responsabiliza. Sí. Yo sugiero ¿Me permite? que la agarraran, no sé si en alguna intervención de 30 segundos para que puedan participar los cuatro. ¿Qué opinas, Miguel? Sí, adelante, gobernador Baeza. Adelante, por favor. No quiero escapar la oportunidad de expresar el pésame de la sociedad chihuahuense por la pérdida del secretario de Salud, el doctor Guerrero. De acuerdo. Académico, ilustre chihuahuense, que conocedor de sus riesgos personales, su vulnerabilidad, entregó su vida para Chihuahua. De acuerdo, gobernador. Muchas gracias. Adelante. ¿Quién gustaría dar respuesta a la pregunta de Samuel Cálich? Me parece que más que revisar el gobierno así de una manera etérea, a la autoridad etérea, necesitamos darle el peso específico y el lugar que corresponde a cada gobierno. La autoridad más cercana a la población es el municipio. Y me parece que la participación del ayuntamiento en la solución del problema de salud que presenta la pandemia es indispensable. Necesita tomarse el peso específico que tiene el ayuntamiento. En el caso de Chihuahua son 67 ayuntamientos. El problema de la pandemia en México no se va a resolver desde un esquema piramidal o vertical. Tiene que resolverse desde la base y tiene que resolverse de uno por uno de todos los municipios del país. En la medida en que la autoridad tenga una intervención de control de la convivencia enfocada a la mejor distancia y práctica de higiene y de evitar contraer colectivamente la enfermedad, en esa medida la autoridad estará cumpliendo con su función. Creo que no es un asunto de el gobierno del estado nada más, ni siquiera tampoco del ayuntamiento nada más. Es un asunto de la sociedad, de la familia, de la persona. La responsabilidad de no contraer el virus para no saturar hospitales, y cuando además la única forma de echar para afuera de la sociedad al virus es evitando los contagios. Para echarlo fuera del mundo es evitando los contagios y lograr, como se logró con muchas otras enfermedades, el sarampión, la viruela, etcétera, etcétera, que además de las vacunas, que se tenga la forma de evitar el contagio. Y ahí es en donde está una parte muy importante de la participación de la sociedad, pero de la autoridad en sus diferentes niveles. Y de mi punto de vista, la más importante en este aspecto es el ayuntamiento. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Adelante, Álvaro. A ver, le voy a dirigir esta pregunta al gobernador Barrio. Vamos a ir así por orden, mejor. De parte de Cecilio López, voy a ampliar un poquito en esta pregunta, gobernador, pero dice, ¿cómo se ve la probabilidad de una integración, colaboración con el gobierno federal en este tipo de iniciativas, ya que al parecer el gobierno federal tiene otros intereses o prioridades?
Yo le ampliaría más bien en el tema de si hay otros actores que estén haciendo el mismo ejercicio que ustedes están haciendo aquí en Chihuahua y si están invitando a otros pues autoridades que han participado activamente como ustedes lo han hecho a que se sumen a estas iniciativas que ustedes tienen. Quítale el mute, Fernando, al gobernador Barrio, por favor. A ver, dame un segundo. Mil disculpas. Adelante, por favor. Ok. Si me permiten, quisiera referirme brevísimamente a la pregunta de Samuel Kalish, de si como consecuencia de la pandemia debiera cambiar el rol del gobierno y el rol de la sociedad. El rol del gobierno, pues, lo sabemos históricamente, pues es el de conducir, es el de organizar a la sociedad. El gobierno es el responsable de mantener el orden. En muchos casos es el árbitro de las relaciones entre los ciudadanos. Y yo creo que ese tipo de funciones, ese rol del gobierno no puede cambiar, no va a cambiar. Probablemente lo que vamos a ver es un cambio en la forma como muchas de estas funciones se cumplen y de cómo los ciudadanos interactúan con las autoridades. Eso sí, seguramente, como estamos viendo ahorita, que en lugar de estar reunidos en un auditorio, pues estamos reunidos aquí frente de la pantalla. Yo creo que muchas de estas cosas van a ocurrir en el rol del gobierno, en el desempeño de las funciones del gobierno y en el cumplimiento de lo que le es propio a la sociedad. Ahora, esta otra pregunta que acaba de expresar Álvaro, si vemos, ¿qué tan factible vemos que iniciativas como estas que se han venido tomando aquí pudieran llevarse también al nivel federal? Pues miren, si yo debo ser honesto, tengo que decir que no lo veo tan fácil. No lo veo fácil. Vemos a la administración federal pues, con posturas, con declaraciones, con medidas respecto a la pandemia y respecto a otras cosas que pues, a la gran mayoría de nosotros nos cuesta trabajo simplemente entender cuál es la lógica, cuál es la racionalidad que hay detrás de estas posturas. Entonces, yo honestamente veo difícil que un ejercicio como el que aquí se está haciendo, de unidad, de concordia, de entendimiento entre nosotros, de poner a un lado las diferencias y agarrarnos de la mano para ayudar a nuestra tierra, para servirle a nuestra tierra, yo no lo veo fácil con el gobierno federal, donde todos los días vemos mensajes pues muy divisivos, muy radicales de exacerbación de resentimientos y de cosas. No lo veo fácil, digo, para ser honesto. No se trata aquí de decir puras cosas bonitas, ¿no? A mí, si me permites. Adelante, por favor. También en relación a la pregunta de Samuel Kalish. A mí me parece que sí es definitivo que la sociedad tiene que ir cambiando su rol. Digo, independientemente de que el impacto tan severo de la pandemia en la parte de salud vaya a minorar en los siguientes meses, no sabemos si 3, 5, 10 o 15 meses, todo dependerá de la vacuna y de otros aspectos, pero me parece que la sociedad debe ser mucho más protagónica y participativa en el tema. No puede ser pasiva. Es decir, la sociedad mexicana y en Chihuahua, que nos caracterizamos por ser muy activos y jugar un rol determinante en las transformaciones y los cambios cualitativos que tiene el Estado, que ha tenido el Estado históricamente, me parece que la sociedad no debe solamente ser un espectador y esperar a que se dicten las grandes normas que se van a dictar y habrá que acatarlas. Pero me parece que es fundamental que en el seno familiar, personal, laboral, vayamos asumiendo ese rol activo, comprometido, para efecto de multiplicar y lograr la mística y la conciencia colectiva de la que hablé hace un momento. Es decir, Patricio en alguna reunión que tuvimos tuvo una frase muy afortunada para este punto, para lo que estoy tratando de aseverar. No solamente podemos lograr buenos resultados a través
de la fuerza de las decisiones del Estado, de la fuerza pública, o de la fuerza del Ejecutivo, de la fuerza del gobierno, sino a través y por virtud de la fuerza de la razón. Estamos seguros de que ese debe ser un cambio central en los paradigmas de la nueva sociedad, de la nueva realidad que estamos viviendo, porque es una realidad totalmente diferente. Y creo que el gobierno, sin abandonar sus aspectos centrales de conducción que señalaba Pancho muy claramente, a mí me parece que sí también debe tener cierto cambio en términos de tener como premisa la persuasión, el convencimiento. Porque la otra es decir, aquí está la norma, el decreto, y aquí está la sanción, y aquí está la aplicación forzosa de la sanción. Vamos a multar, vamos a privar de la libertad, vamos a arrestar a quien incumpla tal o cuales preceptos. Eso es importante en cualquier sociedad, pero también, y más importante, es que tratemos de ser muy persuasivos para convencer a la sociedad de que hay que construir a partir de la voluntad propia de cada quien. Muchas gracias. Licenciado Fernando Baeza tiene una participación. Adelante, licenciado. Creo que la pregunta de Samuel Kalish da para mucho. Miren ustedes, cuando se abre ya la actividad económica en forma regulada, como decía el gobernador, más restrictiva que permisiva en los comienzos, nosotros obviamente avisoramos los 4 gobernadores los efectos que tendría. Es obvio que tras de la preservación de la salud está la preservación de la vida, pero la vida también requiere de elementos para su subsistencia. Es decir, la gente tiene que llevar de comer a su casa. Entonces, es tan importante la preservación de la salud como de los medios para preservar la vida. Los dos tienen una conexión directa con el bien fundamental, que es la vida humana. Entonces, esto iba a acarrear obviamente consecuencias. Entonces, nos propusimos los 4 exgobernadores hacer un replanteamiento, dadas esas circunstancias y los efectos de la apertura, para modificar y buscar la movilización de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, religiosas en el Estado, que es el objetivo fundamental del planteamiento que hicimos no hace mucho y que seguramente vamos a dar a conocer al resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque es necesario que todas las fuerzas del Estado, por ejemplo, actúen para combatir el problema. Decía el gobernador que los maestros en todos los niveles de preescolar hasta universitarios llegan a 1.400.000 chihuahuenses. Si cada maestro asume la responsabilidad con sus educandos de transmitir el mensaje y disipar muchas dudas que todavía están en la mente de los mexicanos, máxime cuando de la más alto nivel de autoridad se cuestiona todavía el uso del cubrebocas. Entonces, es necesario, pues, organizar el gobierno en todas sus esferas, a nivel local, a nivel federal y a nivel municipal, que es tan importante, y lo que destacaba Patricio tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque el problema se da en la movilidad. Ahí es donde está el contagio. Y si no hay una armonización de la actividad ya en el territorio, no vamos a tener resultados positivos, porque la distancia y el cubrebocas son fundamentales. Y el problema se origina en la movilidad. Entonces, por eso es tan importante que el gobierno en la totalidad, con todos sus recursos, acompañado de la sociedad, de los empresarios, de los líderes sociales,
de los líderes religiosos, emprendamos una campaña solidaria, generando una nueva mística para atacar el problema. Yo estoy seguro que si lográramos resolver el problema de la movilidad, en unas semanas íbamos a hacer que el problema decreciera en forma sustancial. Por eso, yo le expresaba al señor gobernador, el artículo 120 de la Constitución hace responsables a los gobernadores del cumplimiento de las leyes federales y, por tanto, los funcionarios federales, los delegados, los funcionarios, los empleados federales tienen que estar integrados totalmente al esfuerzo común que debemos realizar todos los chihuahuenses. Por eso vino el planteamiento nuevo. Ante el cambio de circunstancias, nosotros hicimos un planteamiento que ustedes van a conocer en muy poco, que va a articular todas las fuerzas del Estado para resolver el problema. Lo que no hagamos los chihuahuenses por resolver nuestros problemas no lo va a hacer nadie, absolutamente nadie. Y luego las señales de arriba, del gobierno federal, son contradictorias. Es decir, no acaba uno pues de entender cómo puede haber unidad en la concepción del problema y a las estrategias para combatirla, pues, si en la cúpula no se ponen de acuerdo. Entonces, eso todavía hace que la gente piense que es inmune al problema. Bueno, voy a poner un caso muy concreto. Vimos por ahí la señal del licenciado Baeza. Así es. Sí. Si gustas, voy a brincar a la siguiente pregunta, dando tiempo a que pueda reconectarse el licenciado Fernando Baeza. Esta pregunta la dirigiré primeramente al licenciado José Reyes Baeza, es por parte de Javier Contreras. ¿Qué se puede hacer como Estado fronterizo para evitar el libre acceso y sin restricciones de Estados Unidos a México por Juárez, mientras que de Juárez a El Paso tienen muchas restricciones y Texas sigue con serios problemas de contagios? Adelante, licenciado. Javier, buenas tardes. Bueno, pues ahorita hay poco que hacer porque ya es mejor que no dejen pasar de allá para acá porque el nivel de contagio es mucho mayor en Texas que en Chihuahua, ¿no? A mí me parece que las restricciones del gobierno norteamericano, Estados Unidos, para evitar que haya un libre flujo de aquí para allá, evitar el libre flujo de chihuahuenses, de mexicanos a Estados Unidos, evita en mucho el contagio de los habitantes de la frontera, particularmente en este caso de las fronteras de Juárez, de Ojinaga y del resto del estado. Pero más allá de las normas, yo vuelvo a lo mismo, a lo que comentaba hace un momento, más allá de las normas que pueda dictar el gobierno local, estatal, municipal o el gobierno federal, yo estoy convencido de que tiene que transitar necesariamente la política pública de prevención a partir de hacer conciencia de los riesgos que implica tener una comunicación fronteriza. Digo, las fronteras tienen una dinámica impresionante de cruce diario de mercancías, personas, en fin. Pero en este momento, teniendo una situación anómala o atípica, es un imperativo que los chihuahuenses y los mexicanos de los estados fronterizos tengamos muy claro de que debemos evitar a como dé lugar cruzar al otro lado de la frontera, por virtud del riesgo que actualmente están teniendo, el alto nivel de contagio que están teniendo varios estados de la Unión Americana, particularmente Texas, California, digo, ya Florida es otra situación, pero la frontera tiene altísimo riesgo. Creo que con las medidas que impuso el gobierno americano han ayudado en parte a que la población de este lado de la frontera
no tenga un mayor nivel de contagio. Muy bien. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias. No sé si algún otro de los exgobernadores quisiera hacer un comentario al respecto. Si quieren, nos brincamos a la que sigue. Adelante. Ya está conectado de nuevo el licenciado Baeza. Está tratando de conectarse de nuevo. Por si quisiera ahondar en la pregunta que se quedó pendiente. Yo creo no alcanzó a escucharte, Miguel. Licenciado Baeza. Perdón, se fue la señal, es que está fallando el internet. Adelante, por favor. Adelante, si gusta concluir con su participación, se lo agradeceremos. Bueno, lo doy por concluido, continuamos. Sí, señor. Gracias. Adelante, Álvaro, por favor, con la siguiente pregunta. Una cosa fuera de control. Esta pregunta se la va a pasar al contador Patricio Martínez. ¿Cuáles son las 3 encomiendas que ustedes como gobernadores le harían a los desarrollos económicos o a los empresarios como gremio en este ejercicio de corresponsabilidad frente a la pandemia? De César. Con mucho gusto. Una de las cosas que tienen que definir perfectamente bien es cuál es la ecuación que le dé equilibrio a la economía y a la salud. ¿Qué es primero? ¿En dónde está el justo medio? Porque hemos visto que hay desacuerdos en la aplicación de las normas para enfrentar el problema de salud. En lo general, en la sociedad. Pero si se da en el ambiente de negocios, me parece que desarrollo económico y los organismos empresariales deben ir marcando la pauta y la ruta de cómo conciliar los intereses económicos a los intereses de la salud en la sociedad. Eso por una parte. Por otra, me parece que necesita revisarse el papel que tienen, ya no en los negocios, sino como líderes en importantes ámbitos de la sociedad, para que la población crea y entienda que la única forma de salir de este problema es preservando la distancia y utilizando el cubrebocas y siguiendo los métodos recomendados para evitar que el contagio continúe. Por otra parte, hay una función social que es indispensable cuidar. ¿Cómo? Los daños económicos sufridos por la microeconomía, por el microempresario, por el particular, por las familias, se pueden atenuar buscando que la justicia social tan dañada por la pandemia o tan dañada con la pandemia como la salud, se restablezca dando elementos de vida a la mayor cantidad de la población dañada por esto. Y bueno, me parece que además hay que ir previendo otra cosa. ¿Cómo se va a catapultar el desarrollo económico a partir de la gran destrucción que se está teniendo de fuentes de empleo? ¿Cómo se va a restablecer el empleo? ¿En dónde está el ingenio del emprendedor para ir creando posiciones de trabajo? Vamos a partir de una base. El desastre económico, el desastre de los negocios y de las grandes empresas va a traer por consecuencia una recaudación del impuesto sobre la renta y por lo tanto de baja movilidad económica y por lo tanto de caída en el impuesto al valor agregado el año que entra. Con una caída recaudatoria gigantesca, no va a haber recursos, no va a haber gasto gubernamental. Si este año fue poco, el año que entra va a ser menos todavía. Y debemos ir haciendo un estudio del fenómeno económico, macroeconómico, de cómo va a afectar en nuestro entorno y cómo le vamos a hacer para sacar adelante Chihuahua. En esto, sí son asuntos de gobierno, son asuntos de la macroeconomía, pero son también asuntos del ingenio y del emprendedor chihuahuense, lo que tiene que salir, sacar adelante y ayudar a salir a la sociedad chihuahuense, al trabajador, a las familias, al pequeño empresario,
a el entorno todo del Estado salir adelante ante el problema que se va a presentar a partir de lo que está ocurriendo este año, llevando una graficación y una proyección de lo que va a ocurrir para empezar a actuar desde ya con miras a lo del año que entra y entendiendo que nadie, como ya se dijo, va a venir a arreglar nuestros problemas. Tenemos que arreglarlos nosotros. Y en donde está demostrado, los países que están sufriendo menos las consecuencias de todo este problema son aquellos en donde gobierno y sociedad se han puesto de acuerdo, han bajado drásticamente la incidencia del mal y han logrado darle un cierto sostenimiento a la economía general de la población. Es lo que veo. Excelente, muchas gracias, contador. Quisiera pasar esta siguiente pregunta, sería la última pregunta por parte de Alfonso Lechuga, quien es el presidente del Consejo Estatal Agropecuario. Esta pregunta se la pasaría al contador Barrio. Si bien el tema de COVID es de suma importancia en estos momentos, hay una preocupación del sector agropecuario que tiene que ver con una iniciativa de ley de aguas nacionales, la cual representa un retroceso para la competitividad y productividad del sector. ¿Cuál es su opinión en este tema tan sensible para los productores de Chihuahua? Bueno, miren, este es un tema que también lo hemos platicado entre nosotros y pues vemos sí con gran preocupación la forma como se ha venido manejando. Hay algunas ideas que ha expresado el contador Patricio Martínez respecto a este tema que me parecen muy interesantes, muy valiosas. Él plantea el que el uso del agua, la disponibilidad que hay de agua y la salida que se esté haciendo de las presas, la utilización del agua, todo esto fuera un registro público, o sea, que quedara todo esto asentado de una manera que todos pudiéramos consultarlo. Porque algo que se plantea con gran preocupación es que todo este manejo del agua sigue teniendo muy poca transparencia. Es un manejo del que poco se sabe. O sea, las cantidades, las cifras a veces las sabemos más por las autoridades americanas que por las nuestras. Entonces, esta sería una recomendación. Nosotros haríamos el que se transparente mucho más el uso de estos recursos. Y bueno, pues que efectivamente se atienda a los compromisos que hay, pero la forma en que están pactados, porque parece que aquí, bueno, no queda claro a mucha gente que en realidad lo que se esté buscando sea cumplir esos compromisos, sino más bien pues, quitarle agua a productores de Chihuahua para dársela a productores de Tamaulipas. Eso es lo que inconforma aquí a muchísima gente. Entonces, insisto, un tema de transparencia, un tema de apegarse así con más rigor al cumplimiento de esas obligaciones pues, de una manera clara, precisa, que todo el mundo sepa, hombre, que todo el mundo pueda verificar. Gracias, contador. Gracias, contador. Yo creo que... ¿Me permites? Sí, adelante. Un momento, Álvaro. Sí, agregando a lo que ha comentado el gobernador Barrio, este punto, me parece que el país tiene, además del problema de salud en estos momentos y de educación, que es de muy antigua raíz, el país tiene dos problemas que no los ha atendido con el peso específico que corresponde. Demografía, que se ha olvidado el crecimiento demográfico y que, pongo el ejemplo, hace 55 años Canadá estaba cerrando escuelas primarias. Aquí todavía no podemos abrir las escuelas primarias suficientes para atender la demanda de la alta natalidad que tenemos. Ese es uno. El otro es el problema del agua. Y en el caso del agua,
en el norte de México y en el sur de Estados Unidos puede sobrevenir un colapso de la civilización. No se ha querido entender que el río Colorado y el río Bravo no son fuentes inagotables de agua, que ha dejado de nevar en las rocallosas, que ha dejado de llover en esta región por cambios en el clima, porque además los cambios a lo largo de los milenios se han dado. La cultura Anasazi, que abandonó Casas Grandes, y la cultura indígena, como hay muchas historias, de repente dejó todo porque se supone, lo estiman así los historiadores, los estudiosos, hubo una gran sequía. Las grandes sequías están ahí en la historia de Chihuahua, marcadas a lo largo de los siglos. Y me parece que una gran sequía en el norte de México y sur de los Estados Unidos vendría a traer un colapso tan grande y tan inesperado como nos está resultando esta molécula llamada COVID-19. Yo creo que mientras no se voltee a hacer un plan integral, tecnificando el agua al grado de usar hasta la última gota, mientras no se inviertan los miles de millones de dólares para hacer rendir el agua del Colorado y del Bravo, que tienen demasiada población reclamando el uso de una escasa agua, vamos a estar jugando a la ruleta rusa y el año menos pensado nos vamos a encontrar con un problema tan grande como el que estamos teniendo ahora con el problema de salud. Gracias. Un comentario breve, si me permiten. Adelante, por favor. Adicional a los muy enriquecedores conceptos del gobernador Martínez y del gobernador Barrio. Creo que también la preocupación del Consejo Estatal Agropecuario está por la vía, además de la extracción de las presas de Chihuahua en el marco del Tratado Internacional de Aguas, que ya se comentó aquí y se ha comentado y está en la agenda, pues. Hay un tema reciente que es un proyecto de ley, si no mal entiendo, de Morena en la Cámara de Diputados, para reformar la ley del agua, y entre otros artículos propuestos a reformar, se reforma uno en donde se le dan facultades al Ejecutivo Federal para revertir títulos de agua que los productores hayan adquirido a lo largo de los años en caso de que exista emergencia hídrica, dice la propuesta de reforma. Hay que decir que en Chihuahua y en muchos estados del norte del país, pues es muy común que estemos en situaciones de emergencia hídrica. Es decir, hay preocupación del Consejo Estatal Agropecuario y del Consejo Nacional Agropecuario de llegar a aprobarse estas reformas. Pasaría una facultad unipersonal al Ejecutivo Federal para echar abajo títulos adquiridos durante los años o décadas de los productores de Chihuahua en este caso, y si algún productor ha adquirido títulos que le amparan 2 millones de metros cúbicos para regar 150 hectáreas o las que fueran, en caso de emergencia hídrica se establecería una tabla en esta reforma o en la parte reglamentaria que limitaría la superficie de riego de muchos de los productores de Chihuahua. Me parece que es un tema que hay que revisar con mucho cuidado y creo que tratar de evitar que avance en el pleno de la Cámara de Diputados. Miguel. Adelante, por favor, contador. Vi por ahí en las preguntas una que se refiere a si el gobierno federal debiera aplicar más recursos, e incluso se señala ahí en algunas preguntas si debiera echar mano de crédito exterior para atender a la emergencia económica. Y este es un punto que nosotros también platicamos desde que empezamos a reunirnos y lo incluimos en la carta que los 4 le enviamos al presidente de la República, manifestándonos en ese sentido, de que precisamente, dada la situación de deuda frente a PIB, o sea, la relación que hay entre deuda y PIB en el país, perfectamente sería válido ahorita echar mano de un crédito que afortunadamente el país tiene todavía, para aplicarlo a atender la emergencia económica.
más y más se están dando a conocer estudios a nivel mundial de cómo los países que destinaron cantidades fuertes de recursos a apoyar a las empresas en la conservación de empleo son los que mejor están ahorita enfrentando el tema económico. Es donde menos se dañó la planta productiva, es donde menos se dañó el empleo. Entonces, yo creo que este es un tema que ustedes como organismos empresariales y en general los organismos empresariales del país no deberían de soltar. Es algo sobre lo que debería estarse insistentemente llamando la atención del gobierno federal para que todavía ahorita es tiempo de que se pudiera echar mano de esos recursos y se apliquen a reactivar la economía. La caída que hoy tenemos en el PIB del país es la peor de todo el hemisferio, hombre. O sea, vamos a caer más de 10% este año y solamente se prevé una recuperación de arribita del 3% para el año que entra. O sea, todavía el año que entra estaríamos 7% abajo del PIB que traíamos a fines del 19. La cifra esta que se publicó hace 2 o 3 días del IGAE, que publicó el INEGI, el Indicador General de Actividad Económica, que tiene una caída de 21.6% en el mes de mayo y que es la peor caída desde que se llevan registros y que viene a continuar una racha de 13 meses a la baja en las cifras económicas. Hombre, yo creo que esto es una de las más altas prioridades que ahorita debería tener el gobierno federal, de ver cómo reactiva la economía. Y no se va a reactivar la economía si no se le hace una inyección verdaderamente importante de recursos. Que dada la situación que tiene ahorita la recaudación fiscal, de ahí no puede salir. Tiene que salir del crédito. Y el crédito ahorita, claro que se justifica. Es más, yo digo que no nomás se justifica, es indispensable que se eche mano del crédito para darle ahorita esa inyección a la economía. Gracias, contador. Gracias, contador. De acuerdo con usted. Yo pediría ya, se nos llegó ahí, se nos alcanzó el tiempo, gobernadores, si quieren dar un mensaje de 1 minuto, un mensaje aquí a toda la iniciativa privada, cada uno, para despedirnos y concluir esta excelente conferencia que estamos teniendo. Si quieren, empezamos ahora al revés. Le pediría al licenciado Reyes Baeza que empiece él y luego ya nos despediríamos de los demás, cerrando yo y Miguel. Bueno, yo fundamentalmente reiterar mi agradecimiento a Desarrollo Económico de Juárez y de Chihuahua, a todos sus agremiados. Chihuahua tiene un sector económico, un sector privado ejemplar, un sector de hombres y mujeres comprometidos que han dado muestra sobrada en el devenir histórico del Estado de su alto sentido de responsabilidad social. No solamente generan empleos y lo hacen muy bien, sino tienen una visión con un alto sentido de responsabilidad social, ético, y juegan un papel y un rol fundamental y relevante en los quehaceres diarios de la comunidad. Entonces reitero mi gratitud, mi agradecimiento y por supuesto mi felicitación y el exhorto respetuoso a que sigan haciendo ese papel protagónico tan importante que han jugado en los últimos años y décadas en Chihuahua. Han venido engarzándose con una nueva generación. Hay gente más joven cada vez en los organismos empresariales, lo cual hay que celebrar. Y bueno, pues dejar constancia de nuestro reconocimiento a todos ustedes y terminar sumándome a la expresión de pésame que expresó el licenciado Baeza, a la familia, a los amigos, al gobierno de Chihuahua, por el sensible fallecimiento del doctor Jesús Enrique Grajeda, quien fue nuestro amigo. Lo conocimos en la universidad y tuvimos la oportunidad de comprobar su gran calidad humana y su gran capacidad técnica. Un abrazo con respeto y con afecto a su familia. Descanse en paz. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Contador Martínez. Gracias. Hacer política en la unidad y entre pares es lo más fácil, es estar predicando en la sacristía. Hacer política en la diversidad, hacer política entre los que pensamos diferente, me parece que en estos momentos es indispensable.
porque la política es la búsqueda de acuerdos. Y los acuerdos los estamos necesitando urgentemente en el Estado para enfrentar el cúmulo de dificultades que tenemos. Primero, para enfrentar la pandemia. Hay gente que todavía piensa que la pandemia no existe y que es un invento del gobierno. No estoy pensando en iletrados, estoy pensando inclusive en casos de universitarios y de gentes con un buen nivel de relación, de información, de comunicación. Me parece que la unidad de todos los chihuahuenses en torno a las mejores causas para solucionar los problemas que tenemos, primero el de la salud, luego el económico y del ingreso de quienes se han quedado sin ingreso, y atender a que sigamos en el diálogo, para lo cual los 4 colegas hemos buscado dar ejemplo. Me parece que es una condición sin igual para poder salir adelante. Hoy publicamos con la firma de los 4 exgobernadores una sentida esquela haciendo el recuerdo y expresando nuestro pesar por la circunstancia tan dolorosa de la partida de Jesús Enrique Grajeda, chihuahuense ejemplar, y que es la mejor demostración de que no es un invento del gobierno esta enfermedad, porque justamente en los mismos gobiernos se está teniendo un cúmulo de dificultades hasta llegar a entregar la vida por quienes están trabajando por la salud de los demás. Es el caso de Jesús Enrique Grajeda Herrera y el caso de muchos médicos, camilleros, enfermeras y trabajadores del sector salud que han caído víctimas en el servicio de salud a los demás. Gracias, contador. Adelante, contador Barrio. Pues una vez más agradecerles esta oportunidad excelente de charlar con un grupo nutrido de empresarios. Invitarlos a que ustedes también desde sus trincheras pues tomen una postura muy activa frente a la pandemia, que insistan vehementemente y de manera frecuente a sus afiliados a que hagan todo lo que esté a su alcance para tratar de contener la pandemia, que capaciten a su personal, que exijan que en sus centros de trabajo se cumplan con las medidas que ya todos conocemos. En fin, que ustedes sean también promotores pues de esta cruzada que está ahora lanzándose. Y por último, bueno, pues retomar lo que fue el tema de esta charla, tema central, y decir que así como ha sido factible que en este grupo de exgobernadores hayamos podido entendernos y trabajar de una manera de veras tan coordinada, tan amigable, pues que yo creo que ese esfuerzo debiera hacerse en todos los ámbitos de la sociedad chihuahuense. Yo quiero terminar diciéndoles que hoy, para mí de veras es un orgullo llamarle amigo a Fernando Baeza y llamarle amigo a Patricio Martínez y llamarle amigo a Reyes Baeza. Gracias. Muchas gracias, gobernador. El licenciado Baeza, ¿quiere cerrar con un comentario ahí, licenciado? Bueno, primero agradecerles la oportunidad de este contacto. Ojalá que continúe, porque es muy importante. La pandemia, vencerla, los efectos negativos que va a tener, el impacto negativo que va a tener, solamente es posible en la unidad. Patricio relataba lo que parecía imposible, la superación de la rivalidad entre Francia y Alemania. Partió primero del acuerdo sobre el acero y el carbón. Fue el punto de partida para lograr la unidad. Y yo creo que todo el mundo conoce que el himno de la Unión Europea es la novena sinfonía de Beethoven, el himno de la alegría, que me parece que tiene un enorme significado. Ojalá que todos nos unamos en ese himno que eternizó Beethoven para hacer posible la superación
de las circunstancias tan difíciles que tenemos. Pero también quiero destacar la participación plural que hemos tenido, que lejos de dividirnos, ha fortalecido el proyecto. No fue circunstancial que nosotros, Reyes y yo, amafiados de común acuerdo, propusiéramos que la redacción del documento que presentamos al señor gobernador para unirnos todos, cambiar, revisar las estrategias para obtener mejores resultados en vista de la variación de las circunstancias, del claustro a que estamos sometidos a una apertura gradual, escogiéramos que fueran Patricio y Pancho Barrio, por dos consideraciones, porque no fue gratuito. Primero, nadie conoce entre nosotros mejor la realidad de Juárez de Pancho Barrio. Eso es indiscutible. Y por otro lado, también, pues, como empresario, político y empresario, exitoso además en ambos terrenos, en Patricio Martínez, era absolutamente importante que ellos coordinaran los esfuerzos de los cuatro para suscribir este documento que ustedes van a conocer y que no tiene más sentido que fortalecer la unidad que hemos creado. También quiero destacar el peso específico que tiene la participación de Francisco Barrio en esto. Yo se lo he dicho a él en forma coloquial y personal, pero lo quiero destacar en forma pública. Esto es un signo de madurez, de que los ciudadanos son capaces de elevarnos de las diferencias y no estar rumiando los agravios pasados, en la necesidad de unirnos para construir el porvenir. El porvenir que a través de la unidad vamos a lograr ser mejor. Gracias, licenciado. Miguel, si quieres cerrar ahí con un mensaje. Sí, pues muchas gracias a los 4 exgobernadores. Francamente es muy enriquecedor el mensaje que nos han brindado a través de toda la conferencia, pero sobre todo el cierre y la manera en que lo hicieron. Pues creo que esto, y vuelvo a lo mismo, nos deja un gran mensaje de unidad que tenemos que hacer que perdure, tanto política como empresarialmente. Creo que esto es gran parte de lo que necesitamos como estado de Chihuahua, y bueno, qué mejor que hacerlo todos de la mano. Muchas gracias, creo que tenemos muchos temas de qué platicar. Me puede mucho que nos haya alcanzado el tiempo, porque francamente ha estado muy enriquecedora la reunión, pero seguramente podremos generar alguna otra reunión en un futuro, si ustedes nos lo permiten, porque hay tantos temas que tratar como lo es el agua, la participación ciudadana, el 2021, en el cual tiene que ver Frente Ciudadanos y mucha unión. Y bueno, no se diga todos los temas que traemos sobre la mesa, que seguramente los vamos a poder tocar en un futuro. Gracias de nuevo, exgobernadores. Es un placer, desde luego, siempre las puertas abiertas desde Desarrollo Económico de Chihuahua, de Juárez, y en lo personal estamos completamente a sus órdenes. Muchas gracias y felicidades por este esfuerzo. Muchas gracias. Les agradecemos a todos. Con esto concluimos nuestra conferencia, y pues también yo me sumo al agradecimiento ahí de Miguel. Aquí agradecerle a los 4 gobernadores la participación y la intervención. Qué mensaje de unidad. Como dice Miguel, nos podemos quedar aquí toda la tarde veo ahí más de 40 preguntas que se quedan sin contestar, para que vean la dinámica que han creado aquí. Y pues sí, habrá muchos temas que seguirán aquí en el interés de los gobernadores para poderlos seguir enfrentando, y agradecerle aquí en lo personal al gobernador Barrio por habernos podido lograr este enlace con los gobernadores y podernos sumar a esta intervención con la iniciativa privada. Les agradecemos de nuevo, y con esto concluimos nuestra conferencia, y pues seguimos en contacto. Gracias a todos, amigos, aliados y socios de Desarrollo Económico. Muchas gracias a todos. Gracias, un abrazo. Gracias.